El tema que nos corresponde a presentarse el día de hoy son algunos datos epidemiológicos. Yo daré algunos datos de información general y posteriormente la doctora Paulina, genetista, nos dará algunos datos en cuanto a los aspectos genéticos de esta patología. ¿La que sigue? En general, en lo que es en el mundo, hay una incidencia menor en cuanto al cáncer de mortalidad por cáncer de colon, pero uno de los datos relevantes que se ha observado y que está publicado en el año 2016, si ustedes ven los datos de mortalidad en Latinoamérica, la primera hilera es en el año 2000, la segunda es en el año 2010. Si ustedes observan, si hay una disminución en cuanto a la mortalidad, pero casualmente en Latinoamérica ese descenso en la mortalidad es muy pequeña, comparativamente si lo vemos en Japón y Corea, que de 16 muertes por cada 100,000 habitantes por cáncer de colon, de 16 en los hombres pasó a 10 en los hombres. Y en Latinoamérica de 9 pasó a 7. O sea, el descenso es más limitado. La que sigue. Pero lo que sí es que cáncer de colon representa las primeras patologías por cáncer en el mundo. Esta es la incidencia, la del lado izquierdo para ustedes es la incidencia en Estados Unidos, ocupa el tercer lugar. La del lado derecho es en población latina que vive en Estados Unidos, que es muy similar a lo que sucede en México. En los latinos en Estados Unidos, cáncer de colon y recto ocupa el segundo lugar en incidencia, esto es en las mujeres, la que sigue. Y en los hombres, igual, ocupa el segundo lugar, de acuerdo a los datos de Estados Unidos, y en la población en general en Estados Unidos ocupa el tercer lugar. Entonces, cáncer de colon significa un problema importante para nosotros. Y una de las cosas es que, si bien ha reducido la incidencia, como lo vemos en sus estadísticas en Estados Unidos, la gran población de cáncer de colon en ese país es en 65 años o más, donde sí hay un descenso a partir del año de 1992. Pero una de las cosas que han observado es que en la población entre los 20 y los 49 años de edad hay un incremento en el número de casos a partir de 1992. Entonces existen factores en población joven que hace que la incidencia de cáncer de colon sea mayor. Lo que ya observaron los americanos, los estadounidenses, desde hace más de 10 años, nosotros también ya lo vemos constantemente en la población mexicana. Desconozco los datos que tengan ustedes en Guanajuato, pero seguramente debe ser muy similar a lo que sucede en la información que tenemos en el instituto. La línea roja es el número de casos que vemos de primera vez con el diagnóstico de cáncer de colon y recto. Es a partir del año 2011 que se decidió conformar la unidad funcional de gastro, donde ya se hace un diagnóstico y un abordaje multidisciplinario. Tiene que haber un cirujano oncólogo, un radiooncólogo, un oncólogo médico, auxiliados por patólogos, nutriólogos, radiólogos, cuidados paliativos, y damos el diagnóstico y el abordaje inicial. Entonces, cerramos el 2016 con 318 casos nuevos. La línea azul es el número de casos que llegan al servicio de oncología médica. Yo estoy trabajando a partir de 1999 en el instituto ya como médico adscrito, y ese es el número de casos que tenemos para evaluar el uso de quimioterapia. Como ustedes lo ven, pues constantemente hay un incremento año con año. Y no tuvimos más de 318 porque a partir de que se abrió Seguro Popular, tuvimos que poner candados para no atender muchos enfermos porque no tendríamos la capacidad de la atención. ¿La que sigue? Esta es una comparación de lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede en la casuística del instituto. Las barras azules es el número de casos, el porcentaje por edad, lo que sucede en Estados Unidos, y las barras verdes es lo que tenemos en el hospital. Si ustedes observan, población menor de 45 años, nosotros tenemos el 21.6%, muy superior a lo que está reportado en Estados Unidos con únicamente el 5.3%. O sea, somos poblaciones totalmente diferentes, y lo que sí es que alto porcentaje de nuestra población es joven. Hicimos la correlación de lo que era la relación hombre-mujer, discretamente es un poco más común en los hombres. La edad media de todo el grupo son 57 años,
58 para los hombres, para las mujeres 56 para los hombres. Es muy similar tanto hombres como mujeres en cuanto a la distribución de edad. Y otra de las cosas que a colación de los últimos años es que no es lo mismo, a pesar de que el intestino grueso pues es un solo órgano, es una sola estructura, pues no es lo mismo la evolución si tienes el cáncer en el colon del lado derecho a que si lo tienes en el colon del lado izquierdo. Para nuestra población que llega al instituto, el 50% está localizado en el recto, que son los últimos 15 centímetros del intestino grueso. Es una estructura y un abordaje más complejo, se requiere de mayor infraestructura y de mayor capacidad resolutiva, ya que habitualmente requieren cirugía, requieren quimioterapia y radioterapia. El resto está distribuido, después del recto le sigue el colon ascendente, el sigmoides, el descendente y el transverso como lo menos común. ¿No que sí? En relación al número de casos, el 14.6% de nuestra población tiene 40 años o menos. Y la distribución entre hombres y mujeres, en menores de 40 años es un poco más común en los hombres, una relación 1 a 1.27, y en mayores de 40 años es muy similar hombres y mujeres. ¿La que sigue? Y estos son algunos datos relevantes de nuestro grupo. Si ustedes lo ven, del lado izquierdo son el grupo de mujeres que llevamos en esta manera de trabajar de la unidad funcional. Tenemos en los 5 años de la unidad funcional 846 casos. El 13.6% son menores de 40 años y en los hombres el 15.5%. Entonces, da la impresión que los hombres tienen un mayor porcentaje de población joven. ¿La que sigue? Y uno de los cambios que vemos y de los datos por lo cual la población joven tiene peor pronóstico, pues es lo que viene ahí referido. En las mujeres de menores de 40 años, el 44% son etapas 4, por lo cual tienen peor pronóstico. Si lo comparamos con los que son de 40 años, de mayores de 40 años, únicamente el 32%. Hay una diferencia de 12% en valor absoluto. En los hombres la diferencia es menos, pero aún significativa, de 42 versus 35. Entonces, tanto en hombres como mujeres, pues es más común en población joven tener etapa 4. Y obviamente, pues peor pronóstico en todo el grupo. Hicimos una subdivisión tanto por colon como por recto. Pasa muy similar de lo que sucede de manera global, excepto el mayor de 40 años en el colon, pero en general, pues menor de 40 años, colon, recto, siempre es adverso en los menores de 40 años. Esos son datos que han surgido del hospital. Algunos datos de antecedentes importantes en menores de 40 como en mayores de 40. Obviamente, por la edad de los enfermos de menores de 40 años, es poco común que tengamos diabetes mellitus, hipertensión, o que hayan tenido un cáncer previo, pero lo que sí es que el 13% de la población de 40 años o menos tiene un antecedente de cáncer de colon en la familia, es de primero y de segundo grado. Y eso va muy de la mano, como lo vamos a escuchar más adelante, con todos los aspectos genéticos de esta patología. Y un dato relevante, a pesar de que es un grupo de pacientes que refieren pérdida de peso, el 32% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Es un grupo de pacientes que desafortunadamente tiene un factor de alto riesgo como es la obesidad. Y la otra es en cuanto a localización. La única diferencia de las cosas relevantes es que en la población de 40 años o menos, los tumores del lado derecho son un poco más comunes en población joven del lado derecho comparativamente con población de 40 años. Y como lo veremos un poco más adelante, población que tiene cáncer de colon del lado derecho tiene peor pronóstico. Entonces, la población de 40 años o menos tiene más incidencia del lado derecho. Y un poco hay algunas diferencias en cuanto al recto. En cuanto al recto es más común en población mayor de 40 años. Y viendo algunas diferencias histológicas, porque también se ha referido que factores de peor pronóstico tienen mayor incidencia en población joven, pues eso igual también nosotros lo confirmamos en nuestra población.
En lo que es el componente, un adenocarcinoma componente mucinoso, que es un factor histológico de peor pronóstico, el 13% ocurre en mujeres menores de 40 años. Muy diferente en lo que sucede en hombres mayores de 40 años, que es únicamente el 2%. Entonces, joven y mujer es la peor asociación que puede haber en pacientes con cáncer de colon. Lo vemos con el grado 3, los adenocarcinomas poco diferenciados. Sucede exactamente lo mismo. En mujeres menores de 40 años tienen un 28% de poco diferenciado contra únicamente el 13% en hombres mayores de 40 años. En cuanto a la etapa 4, igual sucede una mayor incidencia en población menor de 40 años y la localización en recto es más común en los pacientes que tienen la edad de 40 años, mayor de 40 años. Y si bien las diferencias en cuanto a la edad, si era en población joven o en población mayor, pues viene referida desde hace ya 20, 25, 30 años. Yo básicamente les traigo unos pequeños datos donde confirma lo que ya sabemos. Esto fue publicado en el año 2011, donde se comparó qué pasaba en la población de menos de 40 años con la población de más de 80 años. Y sucedió lo que ya todo el mundo sabíamos, incluso para esos años que salió publicado. La población joven tiene peor pronóstico. Si ustedes se fijan en las curvas de supervivencia a 5 años, supervivencia cáncer específico, a 5 años los viejos, por decirle viejos, 73% de supervivencia a 5 años, cuando es cáncer específico, versus el 44% en población joven. Entonces, por el simple hecho de la población joven que está unido a otros factores histológicos y epidemiológicos, pues les confiere peor pronóstico. Y esta otra publicación, referida en el año 2011, igual sí un análisis de los factores histológicos y algunos otros datos diversos, pasa exactamente lo mismo que sucede en la población que nosotros analizamos en el instituto. En población de 40 años o menos, tiene mayor componente mucinoso, mayor grado de diferenciación adverso, mayor porcentaje de enfermedad avanzada, por consiguiente, menor sobrevida libre de enfermedad y mejor supervivencia a cáncer específico. Entonces, pues obviamente se confirma, la que sigue, lo que por muchos años habíamos sospechado. Y en este metaanálisis publicado en el 2004, concluyen los autores que el cáncer de colon y recto en población joven, y hacen la diferencia de 40 años o menos, son tumores más agresivos, menor supervivencia, mayor porcentaje de enfermedades avanzadas y peores características histológicas, lo cual nosotros lo confirmamos en el análisis de nuestra población en el instituto. Y nada más para la segunda parte, es que tratando de buscar explicaciones, o sea, ¿por qué sucede eso? Si bien también ya tiene muchos años que eso se salió a la luz, pues existen, a pesar de que el intestino grueso es una sola estructura, pues es diferente lo que pasa en el lado derecho con lo que pasa en el lado izquierdo. Y por el origen embrionario, se decidió que el colon ascendente y el transverso se denominaba colon derecho. El colon descendente, el sigmoides y el recto se ha denominado colon izquierdo, por su origen embrionario. Y en el cual pues hemos observado que existen diferentes circunstancias clínicas, embrionarias, epidemiológicas, ambientales, genéticas y moleculares. Y vean, esta es una gráfica que sacó la fuente de información en Estados Unidos, donde tienen la base de datos más grande que tienen en Estados Unidos, y compararon qué sucedía en los pacientes con cáncer de colon etapa 4, los del derecho contra los del izquierdo. Y vieron que los pacientes con etapa 4 del lado derecho vivían 9.5 meses menor a los 15.5 meses cuando eran tumores del lado derecho. Entonces, por el simple hecho de la localización, pues resulta que los del lado izquierdo viven más que los del lado derecho. ¿La que sigue? También se hizo un análisis, ellos tienen un mayor porcentaje de pacientes de tumores del lado derecho que el lado izquierdo. Hay algunas diferencias en cuanto a la edad media y el porcentaje de población femenina en cuanto a la localización. Y lo a resaltar es que los pacientes que tienen tumores en el recto, 42% son mujeres. Nada que ver con el 55% cuando es del lado derecho. Entonces, obviamente se conjuga
mujer joven, menor de 40 años, mujer y tumor del lado derecho, es la peor combinación que pudiésemos tener, ¿no? Como les había mencionado, son orígenes embrionarios diferentes, el colon derecho que el colon izquierdo, y es posible que esto tenga alguna implicación pronóstica. Otra justificación es la evolución clínica. Generalmente los tumores del lado izquierdo dan síntomas más rápido que los tumores del lado derecho, y a lo mejor nada más es un retraso en el diagnóstico, y a lo mejor duran lo mismo, pero los síntomas aparecen después. Por circunstancias anatómicas y fisiológicas, pues obviamente cuando hay un tumor del lado derecho, como el excremento es líquido, pocas veces da síntomas de manera temprana, y cuando son tumores del lado izquierdo, que la materia fecal es más sólida, pues da síntomas más temprano. Y lo que sí es que existen ya clasificaciones moleculares. Tenemos los tumores del colon del lado derecho contra los del lado izquierdo, donde existen algunas características histológicas y características moleculares, y posiblemente esto, si tenemos tumores del lado derecho, son de peor pronóstico, si tenemos tumores del lado izquierdo, son de mejor pronóstico. Y la otra que ha venido a resurgir es el microbioma, donde pues obviamente las bacterias viven en nuestro organismo, pero resulta que el tipo de bacterias que tenemos en el colon derecho son diferentes a las bacterias del colon izquierdo. Entonces ahora pues ya se está trabajando con la implantación de bacterias, y posiblemente una de las maneras para modificar el ambiente de la célula neoplásica sea incorporar bacterias de un lado o del otro, o transplantar o implantar bacterias en los intestinos, tratando de modificar la evolución. Pero lo principal son las alteraciones moleculares. Sabemos que los tumores del lado derecho tienen mayores mutaciones en diferentes oncogenes, básicamente el BRAF, que es de los factores de peor pronóstico. Entonces, una mujer que tenga tumor del lado derecho tiene mayor mutación en este oncogen, que es el BRAF. Tenemos la estabilidad microsatélite, que son alteraciones en lo que es el proceso de reparación de daño del ADN, y otras como el KRAS, el NRAS, que es muy diferente del lado derecho con el lado izquierdo. ¿La que sigue? Entonces, ya publicado en el año 2014, si hacemos de un lado la clínica y nos basamos específicamente a lo molecular, pues tendríamos que hablar que el cáncer de colon tiene 4 escenarios. Estamos hablando que existen 4 tipos de cáncer de colon diferentes, aunque el 21% no es clasificable. Y dependiendo de sus características y alteraciones moleculares, ya no tendríamos que hablar de cáncer de colon únicamente, cáncer de recto, cáncer de colon. Tendríamos que hablar cáncer de colon, grupo molecular 1, 2, 3 o 4. Y en el cual el 4 parece ser de peor pronóstico. ¿La que sigue? Y esto se ha observado, la que sigue, en diferentes estudios, no voy a detener en eso, pero pacientes que han sido tratados de manera igual, con los mismos esquemas de tratamiento, quimioterapia, anticuerpos monoclonales. Si ustedes observan la línea superior, es cuando es un tumor del lado izquierdo que le dimos un anticuerpo monoclonal y quimioterapia, con una supervivencia de 36 meses, versus cuando se le dio a un tumor del lado derecho con otro anticuerpo, que fue cetuximab, con una supervivencia de 16 meses, donde teóricamente es el mismo escenario, el mismo tratamiento, pero pacientes diferentes, ¿no? La que sigue. Otro es, este otro estudio también confirma que los tumores del lado izquierdo les va mejor que los del lado derecho, la que sigue, y que las mujeres les va peor comparativamente con los hombres, como lo ven en el lado izquierdo, la que sigue. Entonces, lo que sí es bien importante, un alto porcentaje de nuestra población es etapa 4, donde es común ver estas metástasis, estos escenarios de pacientes con enfermedad metastásica a nivel del hígado, que es el sitio más común, múltiples enfermedades metastáticas donde no se puede hacer un tratamiento quirúrgico, enfermedad a distancia, la axila, retroperitoneo, pélvico, lo que sigue. Entonces, el principal tratamiento es con tratamiento sistémico. Hay que dar quimioterapia en combinación con algunos de los anticuerpos monoclonales, y recientemente autorizado en Estados Unidos la terapia inmunológica, como es nivolumab y pembrolizumab, en población ya tratada, o sea, está autorizado en esquema de segunda línea, específicamente con
inestabilidad microsatélite y BRAF. Y una cosa que sí es bien importante es que la evolución, los planes terapéuticos son diferentes y la han ido modificando. Lo que sucedía en el año de 1990, una supervivencia media de 12 meses, que con la incorporación de los nuevos armas terapéuticas, mayor procedimientos quirúrgicos como a nivel hepático, pues la supervivencia ya no es 12 meses, ya tenemos 28 y 34 meses. Que si bien habrá algunos pacientes con enfermedad hepática localizada que sí podrán ser sometidos a una cirugía y que a lo mejor su supervivencia puede ser 27% a 5 y 10 años, esos son el menor de los casos, pero existen, o algunos otros de carcinomatosis peritoneal. Aquí está el doctor Tavares que hace el procedimiento de una cirugía radical con quimioterapia intraarterial con hipertermia, que también se modifica su supervivencia, pero son el menor de los casos. Y que ahora también los radioterapeutas han venido a meterse a este escenario, cuando los radioterapeutas básicamente los teníamos para cáncer de recto, ahora también están involucrados en el uso de ITRO 90, una radioterapia interna selectiva, es introducir este radiofármaco a las metástasis hepáticas y teóricamente con mejores resultados. Y ya por último, pues cáncer de colon es una enfermedad frecuente en el país. Existe un incrementado índice o mayor incidencia de población joven. Desafortunadamente entre el 30 y el 40% de nuestra población es etapa 4. Y lo que sí existen en población joven, factores de mal pronóstico. Se diagnostican más en etapas 4. La localización del tumor en población joven es más del lado derecho. Es más común en mujeres jóvenes, donde tienen peores marcadores histológicos y moleculares. Y lo que sí, como se había mencionado, la peor combinación es población joven, lado derecho, mujeres, donde la mayoría son mucinosos, poco diferenciados y de peor pronóstico. Creo que es esto. Muchas gracias.